Ahora se va a presentar uno de los productos del Observatorio Atalaya, en el que llevamos trabajando un año, que es la formación en línea dentro del manual web de Atalaya, que es una experiencia que van a presentar Antonio Javier González Rueda, que hasta ayer era director del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz y coordinador científico, que seguirá siendo lo del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya, si el rector de Cádiz lo deja, porque ahora es comisionado del Plan Estratégico de Cádiz, entonces nos lo han secuestrado para otra cosa. Y Carlos Vladimir Zambrano, que es profesor titular también de la universidad y coordinador de la Red Atalaya Iberoamérica de Diversidad Cultural RADIC en la Universidad de Cádiz. Ellos dos van a presentar el manual web, que ha sido un trabajo colectivo en el que hemos participado varios gestores culturales y que pretende ser una herramienta útil de formación y renovación continua en el tema de la gestión cultural. Les paso la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Esta participación pues va a dos voces y en este momento voy a tomar la palabra para poder comentar de manera general cuál fue la experiencia para realizar este trabajo que les vamos a presentar, que es el manual de gestión cultural en línea. Desde luego, ya la presentación del manual nos da una idea del tipo de formación hacia el que está orientado y el tipo de producto dentro de una formación que queremos presentar. Dentro de esa formación estamos presentando la producción de materiales, de un material particularmente novedoso e importante, que está acorde con los tiempos que estamos desenvolviéndonos y que va a prestar un servicio que esperamos muy importante para los gestores culturales, no solo en España, sino en el ámbito iberoamericano. Por lo tanto, hoy en día la facilidad que tenemos con estos productos de formación es impresionante. Podemos perfectamente hablar que la disposición estaría no solamente para los expertos, sino de aquellos que vienen haciendo gestión en la calle, y estamos hablando de un entorno de 500 millones de hispanohablantes. Bien, esto tiene que ver también con otros procesos de formación que son importantes. El primero de ellos es ese importante desplazamiento que está sufriendo la formación de profesionales hoy en día, y que la mayor cantidad de recursos se están disponiendo en páginas web, se está disponiendo para una, digamos, entre comillas, autoformación, donde hay una selección de materiales sin precedentes, donde podemos nosotros mismos organizar nuestros cursos, organizar nuestras preguntas y pasar por universidades, donde podemos elegir profesores en Harvard, como la podemos elegir en Cádiz, etcétera. Por lo tanto, estamos frente a un horizonte bastante importante. Por lo tanto, este manual tenía una serie de preguntas importantes y una serie de retos importantes. El proyecto Atalaya lo planteó, y entonces nos dimos a la tarea de reunir a gestores culturales, académicos, etcétera, en un taller para tomar ideas que nos permitieran, digamos, diseñar una línea básica de trabajo. Esa línea básica de trabajo permitió tener, digamos, una base conceptual sólida, pero muy diversa. A veces pensamos que la solidez es la convergencia de todos los puntos de vista, y la pluralidad de los puntos de vista parece que genera confusiones, etc. Yo creo que aquí hay uno de los retos más importantes en términos conceptuales de este manual, y yo creo que para la gestión cultural. Hay una consigna que se ha producido en los últimos años, tanto en el ámbito político como en el ámbito académico, como en el ámbito profesional, en el que se plantea que es posible encontrar unidad en la diversidad. Y uno se pregunta, ¿será necesario buscar unidad en la diversidad? ¿No será un paradigma contradictorio, problemático? Y abocados a esa tarea de respetar esa pluralidad de visiones, pero manteniendo un sentido y un significado, entonces abordamos la tarea de pensar la identidad en la diversidad. Y esa cualidad transforma radicalmente cualquier ejercicio de reflexión.
Por lo tanto, allí, en esa identidad, nosotros podíamos encontrar la riqueza de lo que significa una interdisciplinariedad, el reconocimiento de la complejidad de los problemas que aborda la gestión cultural hoy en día y la posibilidad de recoger las iniciativas, las inquietudes, las preocupaciones que los gestores sociales que trabajan en la calle pues están transmitiendo a quienes estamos en la tarea también de recoger esas reflexiones, esas experiencias y poderlas poner en un manual. Para ello, entonces, el corolario de este trabajo, ustedes lo van a ver aquí. Ya lo están viendo en este manual. Este manual que es muy importante. Entonces van a encontrar ustedes una serie de ejes significativos. Por ejemplo, los de política cultural, los de gestión cultural. No me voy a detener en los elementos de contenido porque justamente Antonio va a pasar a describir estos aspectos. Y el territorio, ese constituiría un primer bloque. Ese primer bloque nos permitiría dar una orientación, la actividad de la gestión y su situación, en dónde lo localizamos y cuál es la dialéctica de esos tres elementos. Pero fíjense un aspecto importante, en la convocatoria de este seminario hay una frase que a lo mejor pasa inadvertida cuando leemos nosotros los prospectos de los seminarios, y es una frase central. Este es un manual que ha optado por una serie de elementos conceptuales, que siendo generales no son abstractos, me refiero. Están referidos a acciones puntuales y precisas de la gestión cultural. No nos los estamos inventando, sino están siendo producto de una reflexión importante. Y la parte de las especificidades, ese cúmulo de actividades que ahorita Luis nos estaba indicando, pues lo hemos preferido dejar porque estos conceptos quizás nos ayudan de manera mucho más amplia a poder ubicar y resolver problemas específicos en la práctica. En ese sentido seguimos un concepto muy útil, muy antiguo de un viejo cientista social que decía que nada más práctico existe que una buena teoría. Y en ese sentido, todos estos elementos constituyen elementos prácticos y además permite respetar ese ejercicio. Los otros aspectos son, digamos, de corte operacional. Estrategias, el marco jurídico y las experiencias con algunos elementos que son de cooperación entre gestores y que, dada la característica del manual, se pueden ir construyendo, actualizando, debatiendo, perfeccionando. Ustedes saben que aquí hay unas propuestas, unas proposiciones. Cada artículo se va a someter a debate, a enriquecimiento, etcétera, y por lo tanto hay una posibilidad muy amplia que nos permite justamente este tipo de recursos. Ahora bien, ya cerrando esta intervención, estamos apuntando hacia qué aspectos. Estamos apuntando a aspectos que ponen a la gestión cultural en el camino de su presencia civilizatoria, digamos, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los derechos culturales. Y a veces los derechos culturales son abstractos también. Parece que no logramos asirlos, pero efectivamente en la medida que nosotros desarrollamos una política, una actividad, una estrategia, lo reafirmamos. Pero en trazos generales, entonces, hay dos elementos fundamentales allí, de esas guías. En primer lugar, digamos uno central, que es el acceso y participación a la vida cultural, siendo que la vida cultural también se está produciendo. No solamente es llegar a la cultura, sino saber que el gestor cultural está produciendo cultura. Y por otro lado, el hecho de que es una profesión y se está fortaleciendo una profesión, estamos avanzando en algo que no se fija, por lo menos en Friburgo, como un elemento fundamental, pero que está concebido allí, que es la posibilidad de la cultura en la inserción en la economía contemporánea. Desde luego, ese es un debate que no es ajeno y con eso cierro. Algunos de las bibliografías importantes que nos han puesto en ese camino se remontan más o menos hace 40 años.
estamos hablando de las contradicciones populares del capitalismo, estamos hablando de las culturas populares en el capitalismo, por ejemplo, de García Canclini. El primero que me hacía referencia es de Bell. Y de otros autores que hacen que nosotros tengamos que pensar muy seriamente el lugar desde el cual se está produciendo hoy en día la cultura y también desde dónde se está produciendo la gestión cultural. Yo ya cierro allí, pero me disculpas, Antonio, robo un minuto. No quisiera cerrar sin abusar de la palabra y de la anuencia de mi compañero, para hacer una reflexión. Yo creo que los textos, todos los textos en su diversidad y en su pluralidad, que me parece que es uno de los logros más importantes de este manual, y de la identidad que eso puede transmitir a todos ustedes, es que hay un core, un core en él. Ese core podríamos decir que es una reflexión sobre la Weltanschauung, el espíritu de las cosas. Cuando yo me acerco a la gestión cultural, me acerco en México, y me acerco porque leí a un español exiliado en México que escribió un libro para los mexicanos que se llamaba Forjando Patria. La cultura está llena de paradojas y de contradicciones. Un español hablando de Forjando Patria en México, que es la cuna de un nacionalismo muy particular. Se llamaba Antonio Gamio. Y Antonio Gamio decía que a los mexicanos no había que contarles el pasado, había que mostrárselo. Y esto lo hizo en medio del proceso revolucionario. ¿Eso qué significaba? Significó que México desde muy temprano desarrolló una institución fundamental para el desarrollo de la gestión cultural, que fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso nos permite preguntarnos, ¿cuál es la Weltanschauung? ¿Cuál es el centro? ¿Cuáles son las motivaciones para una gestión cultural propia? Que en cada lugar pueda haber sentido y pueda haber identidad. Y esa es una tarea fundamental, que quizá vincula a la gestión cultural no solamente a la administración, sino también, como dice García Canclini, a la administración del sentido, a la política en los mejores términos y a la posibilidad de insertarnos en el desarrollo con una visión de futuro para nosotros y para los ciudadanos. Muchas gracias. No, pero espérate. Gracias, tenemos apenas 10 minutos para contar cómo se ha forjado este manual de apoyo a la gestión cultural, y tengo un texto preparado porque para nosotros, y hablo también a nivel particular, ha sido un proyecto muy importante, quizás de los más importantes que hemos trazado desde el observatorio, y quizás el proyecto junto con la revista Periférica del que más orgulloso puedo estar por haber formado parte del mismo. Y digo que estamos orgullosos porque, como os comentaremos luego, ha sido todo un cambio en la forma de pensar del observatorio. Los observatorios tienen vida, y al tener vida tienen formas de pensar también, ¿no? Y el Observatorio Atalaya durante mucho tiempo estuvo haciendo productos monográficos, estuvo abordando de una manera monográfica sectores, metodologías, herramientas, estudios, teoría, y no habíamos hecho un abordaje de carácter integral, y también no habíamos hecho por fin una cosa que se nos pedía mucho, yo no sé si lo recordáis, que se hacía la broma en este tipo de seminarios de a ver cómo era de grande la bolsa para llevarse los libros que editábamos. Yo no sé si lo recordáis algunos, pero este seminario siempre terminaba con una bolsa con 6, 7 productos, 6, 7 libros. Entonces, por primera vez el observatorio aborda un proyecto absolutamente sostenible, y sostenible no en el sentido ahora que se utiliza casi como una palabra vacía, sostenible en el sentido de que es cierto que no va en papel, por una razón fundamental, por costes, es evidente, todos sabemos lo que lleva la edición en papel, pero sobre todo con una intención de sostenibilidad que va vinculada a la actualización. Queríamos un manual que
esté en permanente actualización, en el sentido que los capítulos que están en el plan editorial se puedan ir actualizando con mucha facilidad, y en segundo lugar, que pueda ser sostenible porque su plan editorial aguante bien segundas, terceras y cuartas ediciones si utilizáramos el concepto editorial de la edición en papel. De hecho, ya podemos anunciar aquí que durante este curso el manual tendrá una segunda edición en el concepto antiguo de edición, es decir, que tendremos un complemento en capítulos y en actualizaciones al manual tal como está establecido. Bien, eso sería un poco el marco en el que nos movemos. Y como os decía, como para nosotros había sido un proyecto importante, queríamos... yo es muy raro que hable leyendo, ¿no? Pero a mí me gustaría que quedara claro un poco las cosas que queríamos o cómo queríamos hacerlo. Y para ello teníamos un texto que es el que, bueno, hemos publicado en la parte de cómo se hizo y que os voy comentando, ¿no? Dice así: todo proceso, todo resultado tiene su prehistoria y sus antecedentes. Este manual Atalaya de apoyo a la gestión cultural no es una excepción. Ve la luz en 2014, pero tiene unos orígenes que datan de 2004. En ese año se preparaba el número 5 de la revista periférica de la Universidad de Cádiz, y en el seno de su consejo científico anidó la idea de realizar un manual de gestión cultural. Hubo 2 o 3 reuniones a tal efecto, e incluso se llegó a elaborar un índice de la obra, que por cierto lo tenemos guardado por si alguno quiere hacer la comparativa entre qué pensamos en 2004 y qué pensamos en 2014, que es muy interesante. Luego el proyecto, como tantos otros, se apagó y no llegó a ningún puerto. Este sería uno de los antecedentes, porque el manual Atalaya de apoyo a la gestión cultural del Observatorio Atalaya bebe de la misma fuente, que no es otra que la insatisfacción y la necesidad. Insatisfacción porque esta profesión que denominamos gestión cultural carece de manual básico de introducción, del que ese manual que sienta las bases de la profesión, de la técnica o de la ciencia. No existe ese texto más o menos amplio al que se acerca el neófito o el curioso o el estudiante para conocer y saber el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de una materia en concreto. Existen precedentes, aproximaciones de calidad y valientes, y se pueden citar algunas obras valiosas y con vocación de guía profesional, como es el libro de David Rosselló, Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales, el portal gestioncultural.org, que ya hemos comentado anteriormente que ha sido fundamental en el acompañamiento de muchas de nuestras tareas, el glosario crítico de gestión cultural de Pedro Vives en su momento, que fue una obra fundamental. Todas obras importantes y que aclaraban y despejaban muchas dudas e inquietudes. Sin embargo, no teníamos la obra de vocación enciclopédica, en el mejor sentido de la palabra, con la intención de acaparar el máximo posible, de abarcar todo el espectro que cubría nuestra disciplina, de ofrecer el máximo conocimiento que se podía obtener de una obra. ¿Qué pretende el manual de apoyo el manual Atalaya de apoyo a la gestión cultural? Esencialmente, su ambición es la de ser una herramienta para la formación de gestores culturales, de quienes ya están en el ejercicio de la profesión o de aquellos que ven en la gestión cultural su opción profesional. La visión de herramienta es esencial y podríamos añadir que sería más justo referirnos en plural, como conjunto de herramientas, en lo que respecta al manual. Tenemos herramientas para comprender qué es esto de la gestión cultural y sus lazos inexcusables con la política y con el concepto mismo de la cultura. Hay en el manual herramientas que nos describen las grandes líneas de trabajo de la gestión cultural, otras que nos remiten a los instrumentos profesionales y además herramientas de investigación y de evaluación. Por todo ello insistimos en que estamos ante una caja de herramientas para la gestión cultural. Trata también de que esté recogido en él todo aquello que es imprescindible en el bagaje profesional del gestor cultural. Nos referimos a aquellos que identificamos como ineludibles en el quehacer de los profesionales y en su conocimiento mínimo. Por lo tanto, pretende ser una caja de herramientas completa. Entre sus contenidos no debe faltar el mínimo imprescindible que se necesita para el ejercicio de la profesión. Se trata de ofrecer al lector, y en este caso, sobre todo al internauta, porque hemos optado por una opción de manual completamente online y libre,
de libre disposición, es decir, como veréis, no tiene ningún límite en cuanto al acceso y, ojo, no tiene ni siquiera el límite de una Creative Commons que te obligue a poner de dónde citas, es decir, lo hemos marcado como un manual absolutamente de libre disposición. Pretende ser una caja de herramientas, pero pretende también ser una caja de herramientas ampliable, que es lo que comentábamos antes. El manual no está acabado en el sentido de que su vocación es la actualización permanente, la renovación de contenido, estar atento a la innovación y a las nuevas propuestas. E igualmente, desde el Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya, aspiramos a la reedición permanente del manual, a esa posibilidad que nos da la tecnología de ampliar, de corregir y de incorporar nuevos contenidos. Otra característica también reseñable y que ahora no se lleva, no está de moda, es que tiene una orientación generalista. Esencialmente está enfocado a los conceptos y a los instrumentos para la gestión y no hacia los sectores. Y ojo, si alguien, sobre todo los técnicos que tuvieron acceso al plan inicial, este manual en principio era un manual de apoyo al gestor cultural, era un manual de apoyo a los políticos de la cultura, era un manual de apoyo a las empresas y emprendedores culturales, y cuando hicimos el abordaje del proyecto nos dimos cuenta que perdía fuerza si ya lo enfocábamos a destinatarios concretos, y por eso decía que tiene carácter generalista. Principios del manual: es multiplataforma. La idea es que si lo consultáis desde un móvil o desde una tableta o desde un ordenador, lo podáis leer con la misma facilidad. Tiene un diseño sencillo que busca que dentro de 4 años no esté pasado de moda. Tiene una forma de lectura muy tradicional, es decir, desde abajo hacia arriba, con sus correspondientes scroll, pero y con correspondientes vueltas fáciles al menú inicial, y luego va a tener también la posibilidad, que ahora mismo no está desarrollada, de que pinchando un concepto en el texto te salga o te proporcione la referencia de en qué artículo se repite ese mismo concepto. Es decir, la idea de que tú puedas también hacer tu propio camino a través del manual. Facilidad para actualizar, visibilidad. Y en cuanto a la estructura y al desarrollo de la estructura, pues comentaros que le hemos dedicado más tiempo a diseñar el plan editorial que a ejecutar el plan editorial. Es la primera vez en mi vida profesional que hemos conseguido, o que he estado en un equipo que ha conseguido eso. Es decir, ha dedicado más tiempo a pensar lo que quería hacer que a la realización de lo que se hace. Sabéis que vivimos en una profesión muy activista, que somos como con la idea esa de las bicicletas, que si nos paramos nos caemos, pues parece que le tenemos miedo y tenemos que estar siempre en continua actividad. El manual dedicó, gracias a un grupo de trabajo que tuvimos con varias reuniones y con, fue un focus group fundamentalmente, con revisiones de documentación posterior, pues dedicó casi 4 meses de la tarea a pensar bien el plan editorial. Y luego hay que reconocer que hemos tenido un magnífico grupo de colaboradores. Como siempre, con problemas de plazo, con 1000 llamadas, con correos electrónicos, con amenazas, ¿vale? Con todo eso que conlleva un manual, pero debo reconocer que hemos tenido, muchísima facilidad. A nivel, quizá, estadístico y que sepáis las fases que hemos tenido. Hemos tenido primero la idea original, que es de la que hemos partido, luego ha habido un grupo de expertos que alimentó esa idea original, luego hubo una síntesis, la síntesis que fue el plan editorial inicial fue validada por el grupo de expertos, luego se definió formalmente los contenidos, se encargaron los contenidos, se hizo el proceso de corrección y normalización, que todavía al día de ayer estábamos corrigiendo cosas, se eliminaron duplicidades y carencias, aunque probablemente quien haga una lectura
transversal del manual encontrará que sigue habiendo alguna duplicidad, y finalmente se desplegó todo el manual en el formato de multiplataforma, que es el que hemos estado mostrando mientras Carlos introducía teóricamente el tema. Bien, hemos contado con, para el que tenga curiosidad, hemos contado con profesores universitarios, pero también hemos contado con profesionales del sector, hemos contado con profesores de universidades andaluzas, con profesionales andaluces, pero también hemos contado con profesionales catalanes, aragoneses, extremeños, madrileños, yo no sé las comunidades si se me... ¿sí? Es decir, hemos tratado de intentar que estuvieran quizá la gente que también por ocupación nos era más accesible. Es decir, en este manual faltan quizás algunas grandes firmas, pero a las cuales quizás ni nos atrevíamos a acceder porque pagábamos poco, porque tirábamos casi del favor, y que hemos tenido que también ajustarnos a un presupuesto que lógicamente era estrecho. Bien. Para terminar, simplemente deciros, bueno, un segundo, que la procedencia académica y no académica también refleja muy bien la profesión en este momento. En este manual colaboran pedagogos, sociólogos, historiadores, filólogos, biólogos, politólogos, arquitectos, economistas, creadores y gestores culturales. Es decir, como veréis, el abanico representa muy bien el cómo a esta profesión se llega desde sitios absolutamente inimaginables, y no se llega solo desde un solo lugar, que quizás es una de las características de las profesiones nuevas o de las profesiones que se están creando en este momento. Y por último ya, la idea final es que este manual Atalaya de apoyo a la gestión cultural no está acabado, aunque sí completo, y nace con la vocación de extenderse en el tiempo y renovarse con la agilidad que le demanden los momentos y los profesionales de la gestión cultural. Gracias. ¿Vale?